Dios me los bendiga, mis hermanos, en esta preciosa mañana. Damos gracias a Dios porque nos permite estar aquí en su casa para alabar y bendecir su nombre. Así que en esta hora, voltéate hacia tu hermano, salúdalo, dile: Dios lo bendiga, hermano, buenos días. Ya casi estoy despertando, dile. Ya están despiertos, amén. Bueno, pues vamos a entrar en la palabra del Señor, a dar una lectura en el libro de Hebreos, capítulo 12, libro de Hebreos, capítulo 12, vamos a darle lectura a los versículos 16 y 17. Hay dos textos, Hebreos capítulo 12, versículos 16 y 17, y el escritor de este pasaje toma dos escenas de la vida de un personaje bíblico que se llamó Esaú, del que vamos a estar hablando el día de hoy. Introdujimos ayer en la clase de este personaje que fue llamado profano, así fue llamado profano. Vamos a estar hablando acerca de ese tema y también vamos a ver dos momentos en la vida de este hombre que marcaron su vida, que marcaron su historia y prácticamente la marcaron para siempre. Así que vamos a darle lectura, Hebreos capítulo 12, versículos 16 al 17. Y el escritor de Hebreos, que posiblemente fue algún levita, no sabemos quién fue el escritor, pero dice el versículo 16, dice: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, en otro momento, en otra escena después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Vamos a orar. Señor, en esta preciosa mañana nos ponemos en tus manos. Vamos a considerar tu palabra. Y tu palabra, Señor, nos trae esperanza. Tu palabra es bendita y tu palabra es una advertencia para nuestras vidas. Tu palabra es un foco que, como el semáforo, nos advierte cuando estamos también en precaución, cuando debemos de hacer un stop y un alto en nuestras vidas y cuando es el momento de continuar también hacia adelante. Así que, Señor, nos ponemos en tus manos para que tu palabra sea quien nos guíe en esta preciosa mañana. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, ustedes han escuchado acerca de los valores. Los valores son aquellas características o cualidades que para nosotros son prioritarias, por eso se llaman valores. Aquello que para usted vale. Lo que para usted vale es algo que podríamos decir que es prioritario para usted, y como vale, demuestra la valía para usted de algo cuando le da tiempo, demuestra la valía de algo cuando dedica su mente para ello. Por eso cuando se habla de Dios como uno de los valores, o la fe como uno de los valores más importantes, el Señor Jesucristo dijo que debe de ir en el orden, en la cabeza. Dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y este es el primero y más grande mandamiento. Quiere decir que debe de ir a la cabeza antes incluso del amor al prójimo. Dice: y a tu prójimo, que es el segundo mandamiento, dice, como a ti mismo. Segundo mandamiento en prioridad, porque la primera prioridad es el amor a Dios. Así que hay un orden siempre de prioridad, y nosotros tenemos como cristianos a veces que reorganizar la lista de nuestras prioridades. Por eso el Señor Jesucristo, cuando habló del reino de los cielos, dijo así: mas buscad primeramente el reino de Dios. Cuando se habla de primeramente, está hablando de un orden de prioridad en nuestras vidas. ¿Qué debe de ser primero?
Lo primero siempre es lo más importante. Lo primero es lo que adquiere valor. Lo primero siempre es aquello que es trascendente. Lo primero es aquello que para ti debe de ser el valor más importante. Y es precisamente lo que el Señor está diciendo. Acomoden su orden de prioridades en la vida. Y siempre en el primer lugar, siempre en la cabeza. Cuando tú piensas en alguna decisión, cuando necesitas tomar una acción, siempre el que tiene que estar adelante en tu pensamiento debe de ser el reino de Dios. Por eso dice allá, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas, es decir, van a ser añadidura a esa prioridad. Pero ¿cuántas veces nuestras prioridades están de cabeza? Primero buscamos las añadiduras. Las añadiduras son las bendiciones de Dios, antes de buscar al Dios de las bendiciones, porque es muy bonito y es algo hermoso tener la bendición de Dios. Todos queremos la bendición de Dios, todos buscamos la bendición de Dios, todos pedimos que Dios nos responda en algún momento y que su bendición esté con nosotros. Pero antes de la bendición de Dios, lo más importante es tener al Dios de las bendiciones. Aunque no me des tus bendiciones, pero con que yo te tenga a ti, tú eres mi bendición. Como dice el Salmo 23. El Salmo 23 es especial porque dice: Jehová es mi pastor, y literalmente en el hebreo dice: nada me falta. ¿Por qué? Porque si lo tengo a Él, no necesito más cosas. Él es el que llena mi vida. Él es el todo para mí. Eso es lo que significa. No quiere decir como algunos lo interpretan, que dice: Jehová es mi pastor y no me va a faltar carro, casa, dinero, mujeres, etcétera. No, eso es lo que significa el texto. El texto está diciendo que el más importante en la vida es nuestro pastor, que es Dios, y si lo tienes a Él, lo tengo todo. Hay un texto y hay un coro, una alabanza que dice: si me faltas tú, me falta todo. Y es verdad, hermano, es verdad, porque Dios debe ser la prioridad, el número uno de nuestra vida. El valor más importante en nuestra vida, en nosotros, debe de ser Dios. Y en el personaje que vamos a hablar hoy, que es Esaú, precisamente su nombre tiene mucho mensaje, porque el nombre de Esaú, que literalmente significa velludo, eso significa Esaú, pero también tiene una simbología en el significado de su nombre. Por eso se dice, en la última vez que hablamos de Esaú, de su nacimiento, hablamos que nació como velludo, como una pelliza, dice, una pelliza que es una ropa de piel. Su nombre de Esaú también significa piel de oveja, y eso me llama mucho la atención, porque el Señor Jesucristo, cuando habló de las personas que aparentan ser una cosa, pero que en el corazón son otra cosa, los comparó como lobos que llevan piel de oveja. Es decir, que tienen un carácter destructor y bestial dentro de sí, pero que aparentemente en su forro, en su saco, sobre su piel, parecen ovejas. Y Esaú significa piel de oveja, porque muchas veces las personas aparentan ser ovejas, pero por dentro, dijo Jesús, son lobos rapaces. ¿Y qué es lo que los convierte en bestias? Porque el lobo rapaz es una bestia. ¿Qué es lo que hace que las personas sean más bestias que prácticamente seres humanos? Bueno, entre sus deseos. ¿Por qué sus deseos? Se le llama el hombre natural. ¿Saben qué quiere decir la palabra natural? Porque hay tres hombres que presenta Pablo en el libro de Corintios, 1 Corintios capítulo 2 y 3, y dice: el hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. El hombre espiritual es el que ha nacido de nuevo y sirve a Dios. El hombre carnal es un hombre que ya nació de nuevo, pero vive como un mundano. Y el hombre natural, hay muchos de eso, ¿verdad? Hay cristianos
que han nacido de nuevo y obedecen a Dios, se llaman hombres espirituales porque le dan prioridad a su vida espiritual. 2, el hombre carnal es el que sí es cristiano, ya nació de nuevo, asiste a la iglesia, va a la iglesia, pero vive como un mundano. No ves diferencia entre él y el mundano. Ese es el hombre carnal, porque todavía vive sujeto a la carne, aunque ya nació de nuevo. Y el tercero se dice el hombre natural. El hombre natural, en el griego es el hombre físico, físico completamente. Es decir, se traduce también como el hombre animal. ¿Por qué se traduce como el hombre animal, el hombre natural? Por eso es que algunos estudiosos de biología dicen que el hombre es un animal también, pertenece a la clase de los animales, porque el hombre natural verdaderamente pertenece a la clase de los animales, pero cuando su conducta crece y se va comportando como un ser humano civilizado, pues rebasa ese límite del animal y se convierte en un hombre, en un ser racional. Pero para que pueda suceder eso, necesita tener ese cambio en su vida. Pero ¿qué es lo que pasa cuando la persona se queda en el plano de un hombre natural? Sus conductas son bestiales. ¿Por qué? Porque es como un animalito. Aunque no sea una persona aparentemente mala, agresiva, pero vive como un animalito. Mira, los animalitos, hay animalitos que no son salvajes así exactamente, sino que son buenos animalitos, que son cariñosos esos animalitos, aunque tienen todavía su naturaleza salvaje, aunque tienen todavía su naturaleza que son animalitos. ¿Por qué son animalitos? Porque no han llegado al nivel de ser un humano. Y todos los animalitos están en ese nivel, ¿eh? Por ejemplo, ustedes ven a los changuitos, podrán ser muy inteligentes los changuitos, pero no dejan de ser animalitos, ¿sí? No dejan de ser animalitos. Incluso hay animales como los loros que pueden hablar, que pueden expresar muchas palabras, pero en sus palabras no son racionales. Es decir, hay un límite en ellos, a diferencia del ser humano, que puede entablar una relación, puede llegar a ser una amistad, puede construir, pero hay algo más grande que lo distingue de los animales, que es que el hombre conscientemente puede reconocer a Dios. Los animalitos, nosotros decimos así, mire, ese pajarito está alabando a Dios. En cierta manera sí, porque Dios lo creó así con su instinto para que haga lo que tiene que hacer, y cuando hace lo que tiene que hacer alaba a Dios, pero en otra forma no puede alabar a Dios como lo hacen los humanos, porque los humanos lo hacen conscientemente o inconscientemente también, adoran otras cosas que no es Dios. El hombre tiene la capacidad de adorar porque voluntariamente lo hace. Él sabe cuándo debe alabar y cómo debe alabar a Dios, y decide alabar a Dios o decide no alabar a Dios. Por eso Dios le dio una voluntad y no lo hizo robot, ¿verdad? Y esto es algo que lo distingue de los animales. Entonces hay personas, seres humanos, que están en el nivel de casi como de las bestias, es decir, de los animalitos. ¿Por qué? Porque amanece el día y no se acuerdan que hay un Dios. Se sientan a comer su desayuno y no se acuerdan que hay un Dios. Se levantan, tienen allá su familia y jamás mencionan el nombre de Dios, le hablan de Dios, le cuentan una historia de Dios. Nunca en sus vidas, en su plática está Dios. Al contrario, ¿saben quién está en su plática? Está el diablo y están los demonios, está el infierno casi, porque se levanta, de veras que tú, Señor, eres un demonio y tú eres una demonia. ¿Y qué son nuestros hijos? Son los demonitos. Entonces estamos en el infierno casi. Eso sí está en la boca, pero ¿dónde está el nombre de Dios? Fíjate, casi como un animalito, porque llega la hora del almuerzo y en lugar de invocar el nombre de Dios, vamos a darle gracias a Dios, vamos a tomarnos de la mano, darle gracias que ya nos proveyó un alimento. No hacen eso. Se sientan y a comerse,
a la vecina, a comerse al tío, a comerse al compadre, a comerse a todo mundo allá. ¿Qué es eso? No somos civilizados, estamos como animalitos. Luego se levantan de esa comida, o en la noche, ¿qué vamos a cenar? Tacos al pastor. Y vamos a hacer en tortas a los miembros, en hebras, ¿verdad? Y hermano, ¿qué es lo que pasa? Casi que no estamos civilizados. Se nos olvida, terminó el día que Dios nos dio trabajo, se acuesta a dormir en su hamaca o en su cama y nunca dio gracias a Dios. ¿A poco no parece un animalito? Como un animalito, no está civilizado. Entonces, eso es lo que pasó con la vida de Esaú. Y Esaú desde el vientre ya venía. Si hay una historia que no está en la Biblia, pero está en las tradiciones judías, que dice que en esa historia, basada en la imaginación, estos judíos o estos hebreos hicieron unas narraciones sobre Esaú y Jacob en el vientre de su madre, porque dice el texto que ahí peleaban Esaú y Jacob, y ellos le añadieron una historia y dijeron así: ¿qué es lo que estaba peleando Jacob y Esaú? Entonces pensaron, a lo mejor estaban primero platicando y dijeron, Jacob le dijo a Esaú: Esaú, oyes, ¿sabes que hay una vida después de esta vida? Es la vida entre los humanos. Pero después de esa vida entre los humanos hay otra vida. Es la vida eterna, la vida con Dios, la vida espiritual, después de que pasas toda la vida entre los humanos. Y dijo Jacob: yo quiero vivir en la vida eterna. En la vida eterna yo quiero ser el primero, quiero ser el primogénito. Y dijo Esaú: pues yo quiero ser el primogénito, pero en la primera vida que vamos a tener aquí en la tierra. Pero le dijo Jacob: Esaú, ¿pero qué vas a buscar en esa tierra? Si en esa tierra, ¿cuántos años puedes vivir? Puedes vivir 80 años. ¿Y qué cosas puedes tener? Solo vas a tener vida, vas a comer, vas a dormir y luego vas a morir de nuevo. No importa, yo quiero esa vida. Y dijo Jacob: pues yo quiero esa vida que es la vida eterna. Y cada uno estaba peleando por una principalidad, por ocupar un lugar, cada uno de acuerdo a su prioridad, de acuerdo a su valor. A veces esta ilustración nos da la idea de que muchas veces estamos peleando por una vida temporal, por salir adelante sobre esta tierra. Incluso no importa cómo nos comportemos, a los que tengamos que arañar. Por eso le decía que a veces nos comportamos así como Esaú, como bestias, vestidos de piel de oveja, pero por dentro lobos rapaces, lobos que están detrás de la presa, que sacan sus uñas, que atacan con sus garras, que no importa a quién tengamos que pisotear y a quitar del camino con tal de alcanzar un puesto, que no nos importa a quién tengamos que lastimar, porque queremos eso y lo vamos a alcanzar. Y cuando nos proponemos en ese pleito de lo terrenal, hermanos, nos estamos comportando como Esaú. Cuando Esaú nace, fíjate que aunque Esaú y Jacob, los gemelos, o mellizos mejor dicho, nacen al mismo tiempo, no tenían las mismas prioridades. Uno estaba pensando más en las cosas terrenales, otro tenía otro pensamiento, aunque a lo mejor otro día vamos a hablar de Jacob y todas las cosas malas que también hizo Jacob, lo vamos a ver en algún momento. Pero aunque realmente el texto nos enfoca a la vida profana de Esaú. ¿Qué quiere decir profano? Profano quiere decir alguien que no le importa lo espiritual, que solo le importa lo mundano. Profano es alguien, literalmente dice allá la palabra profano, que no está en el templo, que no le importa el aspecto de la religión, de la fe, sino que vive fuera. Y hay mucha gente así, que no le importa nada de Dios, no le importa nada de las cosas de Dios, que vive como si Dios no existiera. Esa es su mentalidad solamente, vivir sobre esta tierra
que es su forma, su estilo de vida, sus principios están en lo material, en comer, en dormir, en desarrollarse, en obtener bienes materiales. Y eso es lo que era Esaú. Se convirtió en un gran hombre. Yo pienso, de acuerdo a lo que el texto nos dice, que su enfoque, uno de los enfoques era la casa. Él se convirtió, la casa tenía muchas connotaciones. La casa no solamente era un oficio, también era un deporte. Así que él, yo me imagino que se preocupó por su cuerpo físico. O sea, se afanó por lo físico, de tal manera que su prioridad y sus valores estaban también en el aspecto físico. Le dio prioridad al aspecto de su apariencia ante los demás. Así que yo me imagino a Esaú, un hombre ejercitado. Así imagínate a Saúl como alguien que amaneció y él se va a hacer deporte. Su prioridad es lo físico. Y hay gente que así vive, que solamente su prioridad es lo físico. E incluso hasta se inyectan hormonas para que se vean bien, fuertes, así, muy... Esta es una generación que estamos viviendo. Por eso es que tantas personas ahora se están haciendo mutilaciones de partes sanas, se están haciendo operaciones que, fíjate que es algo tremendo, porque decía mi esposa que no estaba operado. Yo no sé cómo es que estos, por amor a la belleza, se hacen tantas operaciones, y es algo que duele, pero que es su prioridad. No importa el sufrimiento, pero lo que están enfocados es, como es su prioridad, es su valor, para ellos es la valía de su vida, está enfocado en eso. Es decir, que si se agrandan sus senos, siente que adquiere más valor, que si le estiran la piel, sienten que adquieren más valor. O sea, eso es para ellos el valor, porque es la prioridad. Y Esaú estaba enfocado en eso. Esaú era un atleta, por así decir, sentía que estaba en el mundo. Yo pienso que Esaú tenía muchos admiradores y tenía muchas admiradoras también. Esaú era una especie de artista, que todos estaban mirando y enfocados a ver a Esaú. Esaú era quien llamaba la atención sobre la tierra. Se compara con Jacob porque dice que Jacob habitaba en tiendas. Algunas personas, estudiosos, dicen que ahí la palabra tiendas significa que se dedicó a estudiar, que estudiaban en las tiendas, que eran las escuelas donde estaba en las tiendas. Pero bueno, independientemente de eso, no era la vida como la que llevaba Esaú. Esaú, hermanos, estaba enfocado en otros valores, en los valores también que no eran nada que ver con la enseñanza que había sido instruido, porque los dos, Jacob y Esaú, fueron criados por Rebeca, por Isaac, y ellos, hermanos, seguramente le enseñaron la fe de su abuelo, que es Abraham. Le enseñaron todos los principios buenos que venían de la fe de Dios, pero al final Esaú se apartó, porque eso pasa cuando una persona es profana, su mente no está en las cosas de Dios, aunque haya crecido en un hogar cristiano, su mente no está en las cosas de Dios. Y qué triste, ¿verdad? Porque nació en un hogar cristiano, creció en un hogar cristiano, y como algunos dicen, hermano, yo soy de cuna cristiana, pero tú lo ves y parece que solo tuvo la cuna cristiana, porque él no tiene nada de cristiano, solo la cuna. Y así pasa con Esaú. Esaú nace con padres temerosos de Dios que lo van instruyendo, pero al final, ¿qué pasa? Se aparta de la mentalidad de Dios, porque su mente está en lo material, está enfocado solo en las cosas de esta tierra. Y Esaú, hermanos, a pesar de todas estas enseñanzas que tuvo de su padre, a pesar de que tuvo a Isaac como un padre que enseñó los principios, y un abuelo que, por cierto, después de que nace Jacob y Esaú, todavía 15 años después muere su abuelo, que es Abraham.
Por tanto, quiere decir que 15 años conoció a su abuelo Abraham, y seguramente que Abraham le había enseñado. ¿Qué es lo que hacía Abraham? El ejemplo de Abraham es que él levantaba altares. Acuérdense en la vez pasada que hablábamos del mensaje de Abraham, levantaba altares. En la vida de Esaú no se dice que haya levantado un altar. Esaú nunca levantó un altar, porque para él eso no era importante. Y qué tremendo cuando somos diestros en las cosas mundanales, cuando somos inteligentes para hacer todas las cosas de la tierra. Era inteligente para cazar, era inteligente para todo lo de la tierra, era súper inteligente. Yo creo que era el mejor de los cazadores, Esaú, en su tiempo. Era inteligentísimo para cazar, pero no podía levantar un altar. Qué triste es cuando, oye, no puede ser que son inteligentes. Hay muchachitos que son muy inteligentes para el celular, pero súper inteligente, que a veces ni uno sabe. A veces hay cosas que yo lo que tengo que hacer es, oye, Chalo, oye, Jefte, oye, Javes, hazme esto porque yo no lo sé hacer. Son súper inteligentes, así como tienen esa inteligencia como Esaú para lo mundano. ¿Cómo es entonces que no pueden entonar una alabanza? ¿Cómo? ¿Cómo es que no pueden adorar a Dios? ¿Cómo es que no pueden venir y pasar a dar una lectura de la Biblia? Es que no puedo dar una lectura de la Biblia. ¿Será que no pueden o no quieren? ¿Cómo son tan inteligentes para tantas cosas del mundo como Esaú, pero no son inteligentes para levantar un altar para Dios? Eso era la vida de Esaú. Por eso es que cuando llegó el momento en el que Jacob siempre estaba pensando, ¿cómo le voy a quitar la primogenitura? Porque la primogenitura física y por, así decir, por providencia, porque nació con ella, le pertenecía a Esaú. Pero la primogenitura espiritual, por el deseo de ser algo, de hacer algo para Dios, estaba en Jacob. Y esa primogenitura es la que hay que pelear. El deseo de hacer algo, pero después le decía, lo primero, la primogenitura es lo que cobra prioridad. Tiene que ver con los principios también, que es aquello que para nosotros es de valor. ¿Qué era de valor para Esaú? Esaú vino de su deporte, o de su casa, o de su trabajo, que eso es lo que representaba, y vino cansado, estaba lejos de su casa, y cuando llegó a casa de su hermano Jacob, llegó con una gran hambre. Y dice que Jacob había preparado un guiso rojo. Y entonces le dijo así, invítame de ese guiso. Y Jacob, que tenía en mente, yo quiero la primogenitura, porque según mi abuelo, en la primogenitura va a venir una promesa. En la primogenitura, al primogénito se le da 2 porciones. Por eso al primogénito, cuando se hereda, se le da el doble que a los demás. Si son 10 hijos, a todos se les da su herencia, pero al primogénito se le da el doble. Esa es la doble porción del primogénito. Y entonces dijo, yo quiero esa primogenitura, pero más que nada porque mi abuelo Abraham y mi padre Isaac me han enseñado que el primogénito va a ser el dirigente espiritual, y que de esa primogenitura va a venir también el Mesías. Así que yo quiero eso espiritual. Y entonces cuando Esaú le dice, quiero comer esa comida tan rica, deliciosa, ese potaje rojo de lentejas que se ve apetitoso por el hambre que él traía, y dijo así Jacob, bueno, está bien, solo que me vas a hacer algo. Me vas a jurar hoy que tú me vas a entregar tu primogenitura. Agárratelo. Total, ¿a mí para qué me sirve? Yo soy un cazador, eso no me sirve para nada, ni sirve para nada eso. Quédatelo. Y entonces en ese momento de arranque, Jacob le dijo, pero ¿estás seguro? Hoy me lo vas a jurar. Pues te lo juro, dice. Y entonces le sirve su plato de lentejas. Fue la comida más cara que un ser humano haya
probado. No le ha salido más caro. No hubo un restaurante más caro que este. Que luego, bueno, aparte de la comida, la primera comida de Eva, esa fue una de las comidas más caras. Esta es otra de las comidas más caras que se mencionan y que lo iba a pagar caro Esaú. ¿Por qué? Porque no le dio el valor, lo que era su identidad. Él como primogénito tenía muchos derechos físicos, materiales y espirituales, porque todo iba en conjunto, su derecho de primogenitura, pero a él no le importó su identidad, sino que su identidad para él era solamente lo terrenal. ¿Y qué pasó? Perdió completamente todo, en especial lo espiritual. Nosotros como hijos de Dios tenemos una identidad espiritual, porque usted es hijo de Dios, yo soy un hijo de Dios, y no debo de olvidarme cuando estoy allá afuera que soy un hijo de Dios. Cuando estoy en el trabajo, no debo de olvidarme que yo tengo una identidad y soy un hijo de Dios. No debo de olvidarme en ningún momento que soy un hijo de Dios, y esto es mantener mi identidad. ¿Qué le dijeron al Señor Jesucristo cuando estaba en la cruz? Si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz. Su identidad, él estaba 100% seguro de quién era hijo de Dios, es el hijo de Dios, pero no dependía de las palabras de los demás. Cuando lo retaron, baja de esa cruz, él no le entendió, porque su identidad no era para obedecer a los hombres, sino para obedecer a Dios. Y cuando tú estás afuera, tu identidad es amenazada. Como primogénito que eres, espiritualmente hablando, porque la primogenitura espiritual es lo más importante que la providencial o la física, la espiritual. Y usted es un primogénito espiritual. ¿Por qué? Porque ha decidido escoger lo espiritual. Así que cuando estés afuera, cuídate de los platos de lentejas. ¿Qué significa eso? De todas las tentaciones que vienen para que tú pierdas lo que has alcanzado en las cosas de Dios. Porque lo que Satanás quiere es eso. Qué interesante que era Esaú, era un cazador, y ahora fue cazado por Jacob. Cayó en la trampa. Él como cazador es experto en poner trampas para que caigan los animales que caza. Pero ahora él cayó en una trampa. Cayó en una trampa, y allá afuera, hermano, allá afuera hay muchas trampas, bastantes trampas. Y a veces las trampas son de diferentes nombres. De hecho, aquí se le llama a Esaú como el fornicario, de donde viene la palabra porneia. La palabra que se usa allá es fornicario, porneia. Pero hay una palabra que está relacionada allá, que es porneia, que se refiere a una ramera, es decir, a una persona que se vende por dinero. Es interesante lo que está pasando con Esaú, cuando lo comparan con un fornicario o con una ramera a Esaú. ¿Saben qué le están diciendo? Como Esaú, que se vendió, ¿Y se vendió por cuánto? ¿Por cuánto se vendió? O sea, le está diciendo casi que Esaú es como una ramera. Eso es lo que está diciendo el texto. Cuando tú vas al griego y te das cuenta que es lo que está diciendo el texto, está diciendo que como una ramera así se vendió. Cuando usted, hermano, está en el mundo y vienen las tentaciones, ¿saben qué es lo que pasa? Cuando tú cambias tu fe en Dios por una botella de cerveza, eres como una ramera que dijiste: mi fe, esto es lo que vale, pásame aquí la cerveza, ¿para qué me sirve mi primogenitura? ¿Sabe qué es lo que pasa? Cuando usted por una
Vamos, por 1,000 pesos, por 500 pesos, cambias tu integridad. Pareces una ramera como Esaú. Por eso se le llama fornicario o ramero. Esaú, ¿por qué? Porque vendió su primogenitura. Y una de las preguntas que tú tienes que hacerte es esta: ¿vale la pena por este plato de lentejas cambiar mi primogenitura? Lo que para mí vale para Dios, todo lo que he alcanzado en estos tiempos que he buscado a Dios, 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, ¿vale la pena que yo lo cambie por un plato de lentejas? ¿Vale la pena por un deleite físico? Porque eso es lo que dice la Biblia, que hizo Esaú por un deleite físico. Cambió lo espiritual que estaba implicado dentro de la primogenitura por un plato de lentejas. La pregunta es, ¿vale la pena ese cambio? O sea, ya hiciste el negocio de tu vida. Y el otro, el enemigo, está diciendo, mire ese tonto, piensa que hizo negocio conmigo y yo fui el que hice negocio con él. Eso es lo que piensa el enemigo. Cuando te mira el enemigo, ya te vio de tonto. Ahora disculpe las palabras, pero es así. ¿Sí o no, hermano? Te vio de tonto, te agarró de su tontito. ¿Por qué? Lo único que te dio que fue un plato de lentejas. Y tú dijiste, ya hice el negocio de mi vida. Y si es cierto, te agarró de tonto, porque por un plato de lentejas cambiaste tu vida espiritual. ¿Sabes cuánto trabajo te dio llegar donde estás? ¿Sabes cuánto luchaste para estar donde tú estás ahora? Y lo que eres ahora como hijo de Dios, ¿sabes cuánto tuviste que vencer para alcanzar allá? Y ahora resulta que con un plato de lentejas cambiaste tu primogenitura. O sea, hiciste el negocio de tu vida, ¿no? Eso es lo que pasó con Esaú. Por un plato de lentejas. Tanto que cuesta, hermano, para ascender, para crecer, para consagrarnos a Dios. Tanto que has dedicado, tanto que te has esforzado. Y con una tentación de allá que te ofrece un plato de lentejas. Es para reflexionar, hermano. ¿Qué dice después en otra ocasión? Más adelante, eso sucedió en el capítulo 25 de Génesis. Cuando ustedes lean en su casa, lo buscan, capítulo 25. Y en el capítulo 27, 2 capítulos después, en el capítulo 27, entonces ya iba a morir Isaac, era viejo. Y le dijo, ¿sabe qué? Vengan que les voy a bendecir. Y le dijo, vete a buscar un cabrito, le dijeron a Esaú. Y en lo que se fue Esaú, Jacob le robó la primogenitura al papá, allá también. Y cuando Esaú viene, le dice, ¿sabe qué? Yo ya bendije, ya no tengo más bendición que la de un hijo normal, ya de primogénito ya la di. Te puedo bendecir, pero normalmente, ya del primogénito no. Y dice que él se humilló y lloró lágrimas para obtener de nuevo esa primogenitura, pero ya no pudo obtenerlo. Eso dice también el libro de Hebreos capítulo 12 versículo 17. Lloró, derramó lágrimas, y aunque procuró con lágrimas, ya no regresó. Hay bendiciones, hermanos, que ya no regresan. Muchas veces Dios nos restaura y nos perdona, pero quedan bendiciones por nuestras decisiones. Quedan bendiciones que ya no regresan. A veces sí, pero hay otras ocasiones que ya no. Así que arriesgamos mucho. Y luego que dice, aunque procuró con lágrimas, la bendición no regresó. Y todo lo que es de la primogenitura, todo lo que es de prioridad en nosotros, todo lo que Dios quiere espiritualmente para nosotros, hermanos, son de las cosas que tenemos que valorar. Porque si no lo valoramos, después Dios nos perdona, pero esa oportunidad
ya no va a regresar en nuestra vida, porque quedan marcadas para siempre. Y es que Saúl iba a seguir siendo hijo de Isaac, iba a recibir la bendición, pero ya no de primogénito, sino una bendición común. Ahora, hermano, esto, ¿qué es lo que nos dice? Que no seamos profanos. Profano es elegir más lo material que lo espiritual, cuando nosotros tenemos un valor para Dios. Tenemos que reordenar nuestras prioridades y decir: es verdad, lo espiritual en mi vida tiene que cobrar valor, porque si no, me voy a parecer a Esaú.